sobre el rapto de la iglesia y su desarrollo escatológico. Y estábamos explicando sobre las propiedades increíbles que tendrá el cuerpo humano. Amén. Que se convertirá en un cuerpo de gloria eterna. Y nos quedamos en el 16º lugar, pasamos al 17º lugar, donde dice que los sepulcros se abrirán. Algo realmente increíble para cada persona que no tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque así hayan pasado 100, 200 años, 500 años, 1000 años o más, y solamente hayan huesos secos, el poder de Dios generará tejido vivo, glorificado, y esos huesos cobrarán vida. Bendito sea su santo nombre. Vayamos a la porción bíblica de Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Y dice la Escritura en esta parte de la Biblia: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Profecía de doble sentido. ¿Por qué? Porque en un aspecto habla de la condición espiritual en la que se encuentra Israel en este tiempo, hablando, ¿verdad?, de que son como huesos secos que no tienen vida. Y así es la condición del pueblo de Israel, porque ellos no aceptaron al Mesías, ellos no creyeron en él. Pero también hablando en el sentido, en el aspecto físico, hermanos, en el que Dios restaurará todas las cosas. Amén. No importa que una persona haya muerto siendo de 90, de 100 o más de 100 años, en una situación en la que ya era un anciano, ¿verdad? No importa la condición en la que esa persona haya sido sepultada, se levantará en juventud eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para Él no hay nada imposible. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es lo que preocupa, ¿verdad?, a mucha gente. Las mujeres se afligen, se angustian, porque pasan de los 25 años y empiezan a observarse en el espejo, que empiezan a aparecer las patitas de gallo, ¿verdad?, y empiezan a salir canas. Y a los hombres se les pone blanco el cabello también, o se les cae, ¿verdad? Pero nada de esto debe preocuparnos, porque sabemos perfectamente que Dios restaurará todas las cosas. Sabemos que Él hará nuevo todo. Aleluya. Así que yo no tengo por qué preocuparme, porque sé que a la edad que tengo, ¿verdad?, ya empiezo con ciertos achaques, con ciertas dolencias, pero el Señor, en el momento en que, si todavía estoy vivo, cuando Él, hermanos, levanta a su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, transformará mi cuerpo decadente en un cuerpo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen a esta promesa? Yo la creo. No es algo que yo esté inventando, es algo que está aquí en las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos,
debemos considerar estas cosas. Y una de las situaciones por la cual, ¿verdad?, hacemos énfasis en el pueblo de Israel es, hermanos, que era un pueblo que antes no estaba constituido como nación, pero un 14 de mayo de 1948 se constituye como un estado independiente. Amén. Y en cierto aspecto se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 37, en el que vemos, ¿verdad?, que están los huesos secos esparcidos en un gran desierto, como si fuera una osamenta esparcida en todo el mundo. Y le dice Dios al profeta Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Le dice: profetiza sobre estos huesos. Y el profeta Ezequiel profetizó sobre los huesos, y los huesos se empezaron a unir, se empezaron a juntar, se empezaron, hermanos, aunque estaban revueltos todos, cada cráneo con su osamenta correcta, ninguna mano con una persona alta con una bajita, sino cada una de ellas en su lugar correspondiente, porque Dios es un Dios de orden. Y ahorita el pueblo de Israel está en esa situación en la que ha creado tejido vivo, y están los cuerpos allí, pero están inertes, no tienen vida, porque les falta la vida del Espíritu de Dios. Pero cobrarán vida, aleluya, cobrarán vida. Y el pueblo de Israel, cuando en la segunda venida vean venir a su Redentor, cuando están a punto de ser exterminados y el Señor venga a salvarlos, entonces la palabra del Señor se cumple cuando dice que todo Israel entonces verán al que traspasaron, y llorarán y se lamentarán y creerán en el Santo de Israel. Bendito sea su santo nombre. Creerán en aquel al cual ellos entregaron para que fuese crucificado, porque no lo aceptaron, pero creerán en él, y todo Israel será salvo. Una de las cosas también que tiene que ver en la cuestión que es literal, hermanos, es que Dios también en nuestra vida, cuando estábamos fuera de su voluntad, aún viviendo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando vinimos a Cristo Jesús, Él nos dio vida por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Hablando otra situación también en el aspecto literal, es que no importa cuánto tiempo haya pasado, pero un cuerpo que fue sepultado, pero esa persona fue un creyente, fue un hijo de Dios, tiene la promesa gloriosa de que se levantará en resurrección para vida eterna. Bendito sea su santo nombre. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 16. Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, Primera de Tesalonicenses 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto con que resucitarán primero? O sea, nosotros no nos adelantaremos a ellos, sino que las almas de cada una de las personas que murieron en Cristo con esa esperanza vendrán a sus cuerpos, se introducirán en las 3 metros bajo tierra. Dios creará tejido vivo, inmortal, y se levantarán para ir a la presencia de Dios en carne y hueso. Aleluya. Por eso dice: y los muertos en Cristo. No dice aquí sus almas, sino dice resucitarán primero. Quiere decir que los muertos primero serán resucitados en eterna juventud y gloria,
y nosotros juntamente con ellos seremos levantados en las nubes. Por aquí ellos resucitan, nosotros somos transformados y con ellos subimos a las mansiones celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice aquí el versículo 17, una vez que ellos han sido resucitados, dice, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esto, hermanos, está a punto de acontecer. Está a punto de llevarse a cabo. No hay por qué pensar que todavía falta muchísimo tiempo. Si el Señor no ha venido es porque Él está esperando que cada uno de nosotros nos estemos afirmando más en la palabra de Dios. No seamos como las vírgenes insensatas que dormitaron y no percibieron aceite en sus vasijas. Si el Señor se ha tardado es porque ve la condición de la iglesia, porque ve que no, hermanos, estamos buscando su rostro verdaderamente como Él quiere, sino que estamos dormidos en nuestros laureles pensando en tantas cosas, menos en lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. La palabra de Dios se está predicando en todo el mundo, hasta en los últimos rincones de la tierra. En la selva Lacandona, en Chiapas, los indios Rarámuri en el norte de la República Mexicana, y muchos de ellos se están convirtiendo a Cristo Jesús. Yo he visto videos de cómo ellos han dejado de practicar sus costumbres ancestrales para adorar al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Allá en Brasil, en las selvas más inhóspitas, allá en las profundidades de la selva, hasta allá ha llegado el Evangelio de Jesucristo, en donde los hombres y las mujeres andan desnudos. Allí les ha llegado el Evangelio y se han convertido a Cristo Jesús, porque se está cumpliendo la palabra cuando dice que este Evangelio del reino sería predicado en todo el globo terrestre, hasta el último lugar. Por eso también, hermanos, se ha estado reteniendo el arrebatamiento de la iglesia, porque Dios ve la necesidad de tanta gente. Y hay tanta necesidad en África, en China, en el Nepal. Muchos Dalai Lamas se están convirtiendo a Cristo Jesús. Muchos monjes Dalai Lamas se han convertido a Cristo. Mucha gente religiosa, brujos, brujas, se están convirtiendo a Cristo Jesús. Ese es el poder de Dios. Esa es la gloria de Dios. Y están dando testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Porque nada hay imposible para Él. Aleluya. Dios quiere que tú y yo nos afirmemos y también prediquemos su palabra. 18º lugar. Este cuerpo podrá traspasar la materia. ¿Qué es la materia? Todo lo que puedes contemplar. Una silla, estas láminas, las paredes de concreto, las puertas de madera. En una ocasión escuché a un predicador hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, y él explica de una manera clara y precisa: no importa que tú te encuentres en la planta baja de un edificio de 30, 40 o 50 pisos o más, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia,
no importa que tú estés allí, pasarás el primer nivel, el segundo nivel, el cuarto, el quinto, hasta llegar al piso número 50, volarás hacia las mansiones celestiales. ¿Por qué? Hermanos, vuelvo a poner el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, quiero que esto quede claro, por favor, porque a veces veo en sus rostros incertidumbre, incredulidad, mucha insensatez. Cuando la palabra de Dios aquí, hermanos, nos está diciendo lo que seremos y en qué nos convertiremos, en qué nos transformaremos. El Señor Jesús no tenía necesidad, después de haber resucitado, de tocar una puerta y de entrar por ella. Él traspasaba las paredes. No tendrás necesidad de volar a las mansiones celestiales en una cápsula de la NASA, porque tu cuerpo tendrá propiedades para poder vivir en el espacio exterior. Dice la Escritura, hermanos, si tú te pones a leer detenidamente, que lo esperaremos en el espacio y Él vendrá. ¿Saben ustedes por qué Jesús cuenta la historia de las 10 vírgenes? Y que no es el esposo la que espera a la novia o a la esposa, sino es la esposa la que espera al novio o al esposo. Porque en la costumbre judía no es el hombre, el varón, el que espera a la mujer a que entre y lo vaya a alcanzar en el altar. Es la mujer la que espera al marido. Por eso la Escritura declara, y Jesús en sus parábolas dice, y se tardó el esposo. Y en las vigilias de la noche se oyó un clamor que decía, ahí viene el esposo. Porque es la iglesia que subirá allá, hermanos, entre cielo y nube, allá en el espacio, allá afuera de la atmósfera, y esperaremos al Señor y Él vendrá por nosotros. En el arrebatamiento de la iglesia, quiero que te quede claro, en el arrebatamiento de la iglesia no será visible Él con sus millones de ángeles, sino que nosotros subiremos a alcanzarlo allá. Amén. Y lo esperaremos, y Él entonces vendrá y nos llevará a las mansiones celestiales. Gloria al Señor. Por eso dice aquí, dice versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Flotaremos en el espacio. Después de allí partiremos a las mansiones celestiales. ¿Cómo será ese traslado hacia las mansiones celestiales? Solamente Dios lo sabe, hermanos. Cómo Él nos llevará a ese lugar que ni aún la NASA ha podido descubrir. ¿A dónde está el reino de los cielos? ¿En dónde están las mansiones celestiales? De la cual la palabra de Dios dice el tercer cielo. ¿En dónde está? Nadie sabe, solamente el Dios Todopoderoso, pero iremos allá. Él nos transportará a ese lugar maravilloso. Yo no sé si tú eres muy observador, pero cuando pongo los cantos con esas imágenes de fondo, ¿qué es lo que tú en tu corazón deseas? ¿O estás cantando y estás pensando en los frijoles que dejaste en la lumbre? ¿En los problemas que tienes en tu casa? ¿En la necesidad de que el día de mañana no tienes para darle de comer a tus hijos, o que no te alcanzó para la semana?
Cuando la palabra de Dios dice que Él suple todas nuestras necesidades. Cuando tú vienes a este lugar y le entregas totalmente tu corazón, tu alma, tu espíritu en adoración a Él, Él ve tu necesidad y Él suple cada una de ellas. Pero si vienes aquí y estás de cuerpo presente y de mente ausente, entonces no ocurre absolutamente nada y Dios no obra en tu vida un milagro por tu incredulidad. Pero realmente Dios quiere que tú te apropies de estas promesas gloriosas, que tú le creas a Él. Cuando Jesús iba con los enfermos y les decía, conforme a tu fe te sea hecho, conforme a tu fe, porque creíste. Cuando ese centurión romano se acercó a Jesús y le dijo, no, Jesús, no es necesario que tú vayas, porque yo como hombre tengo autoridad y me ha sido delegada una autoridad, y yo le digo a mi siervo, ve y haz esto, y le digo a que ve allá, y él va. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, admirado, dice, ni aún en todo el pueblo de Israel he visto tanta fe como la de este hombre. Y le dice, hágase conforme tú creíste. Hermanos, es que realmente una cosa es decir que debemos tener fe y otra cosa es ejercerla en la práctica. Cuando tú lees en Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1, simplemente lo leemos, pero no entendemos qué es lo que realmente está declarando la palabra ahí. No te está dando una definición de la fe, sino te está diciendo cómo ejercer la fe. Aleluya. Es que tenemos nosotros, hermanos, que afirmarnos que realmente de las cosas que no ves, decir como si fueran. Hace unos meses atrás mi esposa oraba a Dios para que yo regresara a la institución en donde ella trabaja. Sí les conté los problemas que tenía, ¿verdad?, en la escuela en donde yo estaba. Y eran luchas tremendas que yo tenía, hermanos. Pero yo dije, Señor, en tu voluntad, tú harás lo que tienes que hacer. Pero miren que cuando nosotros nos movemos por un lado, hacemos lo que nosotros consideramos correcto, y Dios está obrando por otra parte. Dios, hermanos, está manejando las cosas de una manera diferente. Simplemente Él pide paciencia, paciencia. Ten paciencia, que sepas tú esperar. A veces somos muy desesperados, queremos que Dios actúe de una manera inmediata. 4 años estuve en esa institución y en su tiempo Dios permitió que regresara con mi esposa, y ahí estamos los dos nuevamente. Y yo glorifico a Dios porque ahora pues nos vamos los dos juntos al trabajo. Pero a veces, hermanos, miren, no es por jactancia, ni arrogancia, ni que yo les quiera presumir a ustedes, sino es para testimonio y para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero yo he visto que cuando mi esposa ora a Dios y cuando ella espera en Él, en su tiempo Dios da la respuesta. En su tiempo Dios contesta. Esa es la función de la mujer en el hogar, hermanos.
Que no sean simplemente mujeres que sirven en el hogar, en el quehacer cotidiano, sino que sean fundamento en sus familias. Por eso Dios dijo: le haré una ayuda idónea al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer es aquella que, como dice el Salmo 31, virtuosa, hacendosa para ver las necesidades, tanto materiales como espirituales, en su casa. ¿Han leído el Salmo 31? Dice: su esposo está confiado en ella porque ella sabe cuál es su responsabilidad en lo material, pero también en lo espiritual. Quiero decirles algo, hermanos. Quiero que tú lo practiques. Es una mujer que constantemente ella me está jalando a la obediencia a Dios. No hay una mañana en la que ella no doble rodillas y le agradezca a Dios por sus bendiciones. Créanme, a mí como ser humano muchas veces me da flojera. Soy sincero, me da flojera doblar rodillas, pero la veo a ella y esa situación me obliga a doblar mis rodillas junto a ella e invocar el nombre de Dios. Si por la tarde ya hemos acabado nuestras actividades y antes de irnos a acostar, ella dobla rodillas, y cuando yo la veo, también doblo mis rodillas, porque ella es mi ayuda idónea y ella me induce a buscar a Dios. Esa es la función de la mujer. Es una mujer espiritual, es una mujer, hermanos, que constantemente procura por su familia. Yo les dejo de tarea que lean el Salmo 31 completo. Léanlo, por favor. Léanlo en su casa y léanlo juntos, esposo y esposa. Pero vayan leyendo detenidamente para que aprendan las grandes maravillas de la palabra de Dios como una instrucción de bendición para nuestras vidas. Dice: su esposo está en ella confiado y no carecerá de ganancias, porque ella suple la necesidad tanto para su familia y aún para el trabajador que trabaja en su casa. No es una mujer que humilla a la criada o a la mujer que trabaja en el hogar de aquella familia, sino que también con ella comparte las bendiciones de Dios. ¿Sí estamos claros, hermanos? ¿Estamos entendiendo todo esto? No humilla a sus trabajadoras, sino que comparte con ellas. Y es bendición no tan solo para su familia, sino también para los que trabajan en esa casa. Esa es la bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Eso es lo que Dios, hermanos, quiere para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor pueda bendecir a su pueblo. Ahora, volvemos nuevamente al tema, ¿verdad? Parece que nos salimos un poquito, pero no. Estamos explicando, hermanos, todo esto para que lo pueda ser más clarificado. Será un cuerpo sólido, pero con propiedades increíbles y gloriosas. Jesús lo demostró después de resucitar en San Juan capítulo 20, versículo 19 y versículo 27. Ya hemos hablado la semana pasada de esto. Ahora, viene una nota importante. En las bodas del Cordero de 7 años, ¿qué pasará allá, hermanos, cuando estemos con el Señor? Mientras aquí en la tierra 7 años se tornan en
tribulación y gran tribulación, la iglesia de Cristo está disfrutando de 7 años de fiesta en el reino de los cielos y de luna de miel. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando una pareja de jóvenes se acaba de casar? Se van de luna de miel, ¿verdad? Bueno, el Señor nos llevará también después a disfrutar de la creación. ¿Qué habrá más allá? No lo sabemos, pero veremos cosas maravillosas. Viajaremos con Él en el espacio. No necesitaremos trajes de astronauta. Viajaremos a Júpiter, Saturno, iremos a las constelaciones y conoceremos otras galaxias. Y viajaremos más rápido que la luz. Jesús viajó al espacio en ese cuerpo de gloria. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice la palabra, Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero son 2 acontecimientos diferentes que no tienen ustedes por qué confundirlos. Primero, Él nos levanta de la tierra, que es el arrebatamiento, ¿verdad? Nosotros vamos allá al espacio. Él no se hace visible aquí en la tierra, sino que ese acontecimiento será una catástrofe para el mundo entero, porque muchos desaparecerán y dirán, ¿qué ocurrió? Será incertidumbre y caos total en el planeta a nivel mundial, valga la redundancia. Nosotros estamos allá, Él viene y nos lleva, y allá estaremos con Él. Ahora, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra después de haber resucitado, sus discípulos, y aquí lo acabamos de leer, Él se empezó a levantar, empezó a subir, y una nube lo ocultó, y se fue a su reino eterno. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en ese cuerpo de gloria también nosotros subiremos. Amén. Hay algo muy importante, que lo espiritual se opone a las leyes de la física, rompe con las leyes de la física, lo espiritual. Las leyes de la física dicen que todo es atraído hacia el centro de la tierra por la gravedad de la tierra, y ciertamente por eso es que estamos parados en la superficie de la tierra, porque hay una fuerza invisible que constantemente nos mantiene sujetos a la superficie del planeta. Si esa fuerza no existiese, andaríamos flotando en el espacio. Imagínense cuánta contaminación en el aire. Una de las cosas que también, hermanos, este cuerpo, y reitero una vez más, tendrá es que se puede materializar y se puede desmaterializar.
¿Qué ocurriría si en este momento ocurriese el arrebatamiento de la iglesia? Esta lámina no sería un impedimento para que pudiésemos volar a la presencia de Dios. Será un cuerpo eterno y con la propiedad de poder traspasar la materia. ¿Quiénes quieren tener ese cuerpo? Miren, hace muchísimos años, cuando yo todavía era un joven de unos 17, 18 años, escuché a un predicador en una campaña evangelística de aproximadamente unos 10,000 o 15,000 gentes en un estadio. Y él dijo, si tú en este momento, hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, y dijo, si en este momento tú tratas de atravesar esta pared, te vas a lastimar. No puedes, porque dice una ley que dos cuerpos físicos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Esa es una ley de la física. Pero lo espiritual se opone a las leyes de la física. Este cuerpo no tan solo traspasará paredes, aparecerá y desaparecerá a voluntad y podrá comer sin necesidad de ya comer. Tu capacidad de inteligencia se multiplicará. ¿Han oído hablar a un niño que lo están anunciando mucho en los medios de comunicación, que es un niño prodigio, que apenas tiene 12 años y ya entró a la universidad a estudiar una ingeniería en ¿cómo se llama? Robogenética, algo así, en la UNAM, porque tiene un intelecto muy alto? No te preocupes, el Señor te dará un intelecto superior todavía. ¿Por qué, hermanos, les digo esto? Porque cuando Cristo en la segunda venida, y nosotros vendremos con Él, esa es la segunda venida, ¿sí me están entendiendo, verdad? En la segunda venida, Cristo se hace visible en todo el mundo y nosotros venimos con Él. Porque ya la iglesia no está aquí en la tierra, estuvo 7 años disfrutando de las mieles del reino de los cielos. Entonces, cuando Israel está a punto de ser exterminado, Cristo viene, salva a Israel, nosotros venimos con Él. Amén. Y entonces desciende el Señor Jesús sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte en dos, se hace un grande valle, la ciudad celestial desciende, se posa en ese lugar y comienza el milenio, los 1000 años de reinado de Jesucristo, en el que cada uno de nosotros tendremos responsabilidades. Unos serán embajadores, otros cancilleres, otros presidentes, y habrá un gobierno de paz y de equidad y de justicia verdadera. Y Él delegará responsabilidades, y cada persona tendrá la capacidad para gobernar con justicia y con verdad. Aleluya. Y habrá paz y bendición. Una vez más pregunto, ¿quiénes quieren estar en ese reinado de milagros? Y dice el Señor allí, y reinaremos con Él 1000 años. Después de cumplirse esos 1000 años, el Señor levanta su iglesia y se la lleva a las mansiones celestiales, y allá viviremos con Él para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. El rapto o arrebatamiento de la iglesia será como cuando un imán poderoso atrae los metales.
qué se le llama arrebatamiento? Cuando tú arrebatas algo, no lo haces con lentitud. Tú tomas y lo tomas con violencia. El Señor nos llevará así. ¿Quiénes pudieron ver ese video, hermana, ya cuando les pasé? Cómo se ve algo está ocurriendo en el cielo y de repente, así, inmediatamente, de una manera violenta, la gente desaparece y se ve como un haz de luz que sube. Y de repente se ve que la ropa empieza a caer. Nosotros no sabemos si realmente así pasará, pero esta ropa no subirá allá. Esto material se quedará aquí. El Señor te dará vestiduras nuevas. Amén. Lo vamos a ver. Dice aquí, entonces dice que nos atraerá como un imán poderoso. Jesús es el poderoso imán y la iglesia el metal sacado de la basura moral del mundo. San Juan capítulo 14, versículo 2. Retrocedemos un poquito en el libro de los Hechos y encontramos San Juan 14, versículo 2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, nos esperan hogares celestiales allá. Bendito sea su santo nombre. En el rapto vuestros vestidos se quedarán aquí. San Juan 20, versículos del 4 al 6. Aquí vamos a hacer un poquito énfasis, ¿verdad? Dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Qué significa esto? Habían unos lienzos con los cuales Jesús fue embalsamado, tapado y sepultado, ¿verdad? Pero él no utilizó esos lienzos para vestirse. Cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado, los testimonios en las Sagradas Escrituras manifiesta que Él, hermanos, aparecía a sus discípulos en un resplandor. Amén. Y dice el libro de Apocalipsis: y a la iglesia le fueron dadas ropas limpias de lino finísimo, que es, porque blancas y limpias de lino finísimo, y la blancura representa las acciones justas de los santos. Ocurrirán cosas, hermanos, que tú ni siquiera te habías imaginado, pero cuando el arrebatamiento ocurra, tu ropa, esto no lo necesitas allá, porque esto es material. Dice la palabra: porque esto corrupto no puede heredar la incorrupción. Esto se deshace, esto se desvanece, esto se acaba. Pero las ropas que Dios te dará allá serán eternas. ¿Saben qué cosa fue lo que ocurrió con Israel cuando estuvo 40 años en el desierto? No dice la Biblia, hermanos, y dice: y te mantuve en el desierto 40 años y tus vestidos nunca se terminaron, nunca se desgastaron, y tus calzados nunca se acabaron. ¿No lo han leído? Si eso hizo Dios aquí en la tierra con el pueblo de Israel, con millones de seres humanos, alimentándolos todos los días con el maná y dándoles carne también cuando que pedían carne, ¿qué cosas no te dará Dios allá arriba? Porque para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Amén, amén.
entonces Él te dará nuevas ropas. Aleluya. Ahora, cuando eso ocurra, habrá gran expectación y la gente quedará espantada y perpleja. Aviones desplomándose, vehículos chocando, trenes descarrilándose, será un caos mundial. Quizá una madre de familia guisando, y cuando ocurre el arrebatamiento desaparecerá, ni siquiera le dará tiempo a apagar la estufa, porque será algo inadvertido, desaparecerá y las cosas quedarán allí. Triste realidad para los que se queden. 2, dice, irán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán durmiendo en una cama, uno será dejado y el otro será dejado. ¿Por qué habla así la Biblia? Porque dice que muchas veces uno cree y el otro no. A veces el esposo cree, la esposa no cree. O cree la esposa y el esposo no cree. Entonces, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, el que creyó se irá y el que no creyó se quedará y amanecerá solo. Así será, hermanos. Una familia en el vehículo. El esposo va contento a la iglesia y la esposa renegando, diciendo que para qué me casé con este hombre que solamente me induce a una religión que no me enseñaron mis padres, ¿verdad? Ocurre el arrebatamiento, se queda sin conductor y ese vehículo se estrella. Ocurrirán cosas así. Un avión en el aire. El piloto y el copiloto son cristianos y ocurre el arrebatamiento, de ahí partirán a las mansiones celestiales. El avión se quedará sin piloto y copiloto y el avión se precipitará y morirán. Un tren, ocurrirán cosas tremendas. Yo quiero que tú te pongas a analizar, porque un día puedes acostarte y amanecer al otro día en la gran tribulación. Y no encontrar a tu compañero o a tu compañera a tu lado, porque uno se quedó por incrédulo y el otro, porque mantuvo su fe, se fue con el Señor. Una vez, y con eso termino, me pasó esto, hace muchos años, pero ya desde los tiempos en que yo era un niño, yo escuchaba las predicaciones de los pastores y de los evangelistas, de los ministros que llegaban a la iglesia en donde nos congregábamos y hablaban del arrebatamiento de la iglesia. Un día llego a la casa y encuentro la puerta abierta. Voy a la cocina y no encuentro a mi mamá, la lumbre prendida y una cacerola de comida en ella. Voy arriba, busco en las recámaras y no encuentro a nadie. En ese momento me entra una situación así como de incertidumbre y me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay nadie en la casa? Empecé a sentir que mi corazón empezaba a latir con una gran desesperación, porque busqué a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos y no encontré a nadie. Y como que alguien me dijo, ocurrió el arrebatamiento y te quedaste. Una gran desesperación entró en mi corazón cuando vi que mi mamá entró por la puerta y venía de haber ido a la tienda. Le dije, mamá, ¿por qué está todo abierto? Dejaste la puerta abierta, la comida en la lumbre. Hijo, es que salí a comprar unas cosas a la tienda y se me olvidó cerrar la puerta. Me puse a llorar allí y le dije, mamá, yo pensé que había ocurrido el arrebatamiento de la iglesia y me había quedado. Una gran desesperación aquí.
hermanos, porque cuando eso ocurra, no lo podrás, ahorita no lo puedes explicar, porque no lo has vivido, pero cuando lo experimenten, si es que no son fieles al Señor y se llegan a quedar, será una gran de angustia y una gran desesperación. Cristo viene, no lo tomes a la ligera. El Señor viene pronto por su pueblo. Observa las cosas que están ocurriendo alrededor. Hace unos días se cayó un avión en Durango, ¿verdad? La gente nunca se imaginó que podrían ahí morir, pero mucha gente, yo creo que ahí clamaron a Dios. ¿Saben una cosa? Escuché en las noticias que un pastor cristiano iraní oró en el avión y Dios los guardó. Dios tuvo misericordia, hermanos. Nadie murió, porque había alguien allí que estuvo clamando a Dios y el Señor tuvo misericordia de todos los pasajeros. Ninguno murió. Ese es el poder de Dios. Cuando alguien clama a Dios, dice: clámame en el día de la angustia y yo te responderé. El avión se quemó, pero todos preservaron la vida por un hombre que clamó a Dios. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Gloria al Señor para siempre.